Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes en esta tarde la palabra del Señor, el Evangelio que ha sido revelado en toda la Escritura. Durante más de 6 años Dios nos ha permitido compartir el Evangelio y en realidad ha sido algo muy grande lo que Dios nos ha dado. Nos ha permitido llevar este mensaje que está en toda la Biblia a toda la nación de Guatemala. Pero no solamente eso, sino que también hemos ayudado a otras naciones a ser alcanzadas a través del Evangelio que está en toda la Biblia. Y el mensaje de toda la Biblia se puede resumir en uno solo, en el mensaje de Jesús como el Cristo, el Mesías en el Antiguo Testamento y el Cristo en el Nuevo Testamento. Y en realidad nosotros creemos que Jesús es el Cristo y estamos preparando el retorno de ese Cristo nuevamente, ese Hijo del Dios viviente. Por eso es que estamos haciendo la evangelización mundial en las naciones de la tierra. Y hoy, aunque está la pandemia, en realidad no nos hemos detenido. Seguimos compartiendo este mensaje por todas las redes sociales y por todos los medios que Dios nos permite hacer la evangelización mundial. Así que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que va a retornar y que viene en nuestros días. Creemos eso porque es lo que enseña la Biblia. Es la fe de la iglesia primitiva, la iglesia que se esforzó dando a conocer a todo el imperio romano que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Así que nosotros seguimos con esa fe. Hemos creído que Jesús es el Mesías Cristo. Esa palabra Mesías en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento significan ungido de igual manera para el español. Así que Él es el ungido de Dios. ¿Y por qué es que Él es el ungido? Es que Él es el ungido como rey, sacerdote y profeta para resolver el problema espiritual del ser humano. El problema espiritual se resume en que Satanás existe y hasta el día de hoy nadie lo ha podido detener. También está el pecado, que es el resultado del engaño de Satanás a los primeros seres humanos. Y ese pecado hasta el día de hoy existe y nadie lo puede resolver. Y también debido al pecado surgió la separación del hombre con Dios. Y nadie puede regresar por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos a ese Dios eterno. Así que por esa razón fue que Dios envió a este Mesías Cristo para que viniese a la cruz y a la resurrección a cumplir estos 3 oficios del Cristo: rey, sacerdote y profeta. Y nosotros nos hemos encontrado en toda la Escritura con ese mensaje. Pero en esta tarde quiero preguntar, ¿qué tan profundo es esto? ¿Qué tan grande puede ser esto? ¿Qué puede significar para mi vida que Cristo es el Rey de mi vida? Que Él sea el Mesías, que Él sea el Cristo y que Él sea el Rey de mi vida. Yo puedo darme cuenta que muchos repiten que Jesús es el Cristo. Pero quiero ir a la Escritura, al Evangelio de Juan capítulo 18. Y versículo 33 al 37. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa es una de las preguntas que alguien le hizo a Cristo cuando estaba en la tierra, antes de ir a la cruz y a la resurrección. Juan 18, 33, 37. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué has hecho? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo, le volvió a insistir. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey?, le contestó Jesús. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que está de parte de la verdad va a escuchar mi voz. Quisiera invitarles a que oremos en este momento. Padre, te doy gracias porque podemos encontrarnos con el Evangelio que tú nos has dejado
en toda la Escritura, esa buena noticia, Señor, que trata de Jesús como el Cristo. Y hoy queremos, Señor, examinar tu palabra para poder entender más profundamente qué significa que Él es el Rey de nuestra vida, que Él es el Rey, que en realidad ya resolvió el problema de Satanás. ¿Qué significa eso, Señor, para nosotros? A veces podemos solamente repetir algo, pero queremos ir a tu palabra, Padre eterno, y te pedimos tu guianza para que seas tú el que nos revele, Señor del cielo, a profundidad qué significa que Jesús el Cristo es el Rey para nuestra vida. Padre eterno, no queremos ser repetidores de lecciones, no queremos ser repetidores de palabras de otros, Señor. No queremos ser repetidores de argumentos humanos. Queremos ir a tu palabra y encontrarnos, Señor, con este evangelio para que entre en nuestra vida, Padre eterno, y que podamos en realidad darnos cuenta qué tan profundo es el evangelio que nos ha revelado. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento y que podamos, Señor, poder compartir el evangelio a tu pueblo. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Pilato entonces le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo que en realidad él tenía un reino, pero que su reino no era de este mundo. Y se lo dijo 2 veces: mi reino no es de este mundo. Yo he venido, yo para esto nací, para dar el testimonio, para dar a conocer la verdad, para ser testigo de la verdad. Y entonces todo aquel que está de parte de la verdad va a escuchar mi voz. En realidad la verdad es el mismo Cristo. La verdad es el evangelio. La verdad es la buena noticia que está en toda la Biblia. Entonces, ¿para qué Dios ha permitido que se levanten los reyes en la tierra? La pregunta de Pilato es si Jesús es un verdadero rey. Y él le confirma y le dice: mi reino no es de este mundo. Es decir, yo soy rey, pero no de este mundo. Mi reino no pertenece a este mundo. Por eso es que el evangelio trasciende lo humano, lo terrenal. Porque el reino de Dios no es un reino de este mundo solamente. Entonces, ¿por qué es que Dios permitió entonces que se levantaran reyes en la historia de la humanidad? Si nosotros podemos revisar un poco la historia, vamos a ver a través de Israel, que Israel se separa en dos lugares, 2 reinos. Uno se llamaba Judá, que es el reino del sur, y el otro el reino de Israel, que es el reino del norte. Y en realidad cuando vemos la Biblia, vemos que Dios ha puesto sus ojos de manera constante en la vida de estos reyes en toda la historia de Israel. Por esta razón, siempre que termina la vida de un rey, cuando termina la vida de un rey en Israel, la Biblia registra ese momento. Y entonces la Biblia siempre termina diciendo en el libro de los reyes, o en el libro de los jueces o de las crónicas, termina diciendo: era un buen rey ante Jehová, o era un mal rey ante Jehová. ¿Y por qué es que Dios dejó en su palabra este registro? ¿Por qué es que Dios nos dijo de cada uno de los reyes de Judá y de cada uno de los reyes de Israel? Dios nos dice: este fue un buen rey ante mí, y este fue un mal rey ante mí. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Para qué Dios permitió que se levantaran esos reyes? Es que la voz de Dios a través de los libros históricos nos enseña que los reyes que seguían el camino de Dios, en realidad, entonces eran bendecidos juntamente con su pueblo. Y Dios bendecía al pueblo. El pueblo de Dios era levantado gracias a que se había levantado un rey que temía al Señor, que guardaba el pacto de Dios, que guardaba la palabra del Señor. Entonces Dios bendecía a aquel pueblo cuando se levantaba un rey de esa manera. También cuando se levantaba un rey que no agradaba el nombre del Señor, cuando se apartaban de Dios, el pueblo también sufría junto con el rey. Así que el rey representa en realidad a todo el pueblo y lo representa delante de Dios. Así de esta manera es que Dios registra toda la historia en su palabra acerca de los reyes que él mismo levantó. Si podemos ver entonces, los reyes debían obedecer a Dios y gobernar a su pueblo bajo este camino, bajo este pacto, bajo esta palabra, la palabra de Dios, el pacto de Dios. Entonces los reyes tenían que vivir bajo la instrucción que Dios ya les había dado. Pero si podemos ver en la historia de la humanidad, hasta el día de hoy existen reyes en la tierra. No es que hayan dejado de existir,
Si usted revisa en el mundo, hasta este siglo XXI, hasta este año 2020, hay 27 monarquías o reinados en el mundo, aún están vigentes. Y cada uno de esos reinados tienen reyes. Esas monarquías están representadas por reyes en estas 27 naciones. Hay 27 monarquías en el mundo que han mantenido a sus reyes en realidad. Dentro de algunos de esos se pueden citar Inglaterra, España, Suecia, Bélgica, Japón, Arabia Saudita. Son algunos de esos 27 países del mundo que aún tienen reyes hasta en este momento, hasta este día. Hasta el día de hoy, hasta este último minuto, hay reyes en la tierra. Pero los reyes que hoy vemos actualmente, en realidad, si revisamos la historia de estos países, nos damos cuenta que estos reyes en realidad solamente son una parte del folclore o de la historia de estas naciones. Porque son reyes que ya no tienen autoridad política en muchos de esos lugares. Ellos ya no son los que gobiernan. Ellos ya no son los que se encargan de resguardar la seguridad de sus naciones. No, es solamente una figura superficial, solo la idea de una monarquía. Pero esos reyes ya no ejercen como lo hacían antes, según la Biblia. Es que hasta el día de hoy los reyes no pueden dar respuesta a los problemas que tienen sus naciones. Y estos reyes, aunque hoy existen, no pueden dar ninguna respuesta al problema que sus naciones están teniendo. Hasta el día de hoy el mundo sigue necesitando entonces al verdadero rey que pueda dar la respuesta a sus problemas. Esto es lo que nos habla la Biblia, porque en realidad reyes hasta el día de hoy hay. Y cuando vemos la Biblia, podemos darnos cuenta también que muchos ven a Jesús como cualquier otro rey en su vida. Igual que la gente de estas naciones mira a sus reyes. Ah, sí, hay un rey. Ah, sí, está bien, hay un reinado. Ah, sí, hay una monarquía. Y muchos de verdad miran a Jesús también como cualquier otro rey en su vida. Incluso los que dicen creer en Jesús lo llaman el rey. Claro que sí, y cantan que Él es el rey, pero lo ven como algo irreal en sus vidas. Algo que, sí, Él es el rey, sí, claro, sí, está ahí, pero realmente no significa mucho para mí, porque yo no lo miro, porque no está conmigo, porque no lo puedo tratar, porque no tengo relación con Él. Entonces la gente hasta el día de hoy, incluso los que creen en Jesús, lo llaman rey, pero lo miran de igual manera como el mundo mira a sus reyes hoy en estas 27 naciones. Así como las naciones ven entonces a los reyes, de igual manera, muchos creyentes hoy están viendo a Jesús, el verdadero rey que Dios nos ha mandado. Los que conocen la Biblia ven a Jesús entonces como estos reyes en las naciones del día de hoy. Y claro, algunas veces pues le aplauden, claro que sí. Si usted mira, hay festividades donde esos reyes participan y la gente les aplaude con mucha algarabía. Otros más leen sus palabras de vez en cuando. Sí, la gente lee las palabras, es que el rey escribió algo, y entonces la gente de estas naciones lee lo que el rey escribió, pero en realidad es algo intrascendente, es algo momentáneo, es pasajero, ¿verdad? Entonces, incluso la gente se interesa por saber cómo vivir en el reino, y cómo es que vive el rey, y cómo es que viven los que están con el rey, y se interesan tanto por esto, pero en realidad no terminan de entender qué significa que Jesús sea el Cristo, el verdadero rey del cual nos habla toda la Biblia. Porque al final, después de que han leído a sus reyes, después de que han aplaudido a sus reyes, después de que se han interesado por conocer cómo se vive en el reino, al final todo sigue igual. Y entonces muchos creyentes son iguales, leen las palabras del rey, van a los templos y aplauden al rey, le cantan al rey, vitorean al rey. De verdad así es. Incluso hasta leen en la Biblia y cómo vivir en el reino y cómo disfrutar de las bendiciones del reino, pero luego todo sigue igual. Así lamentablemente es la fe que el mundo tiene hoy. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8 versículos 5 y 6 escribió lo siguiente: pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, escribe Pablo, para nosotros no hay más que un solo Dios, es el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesús Cristo, por quien todo existe y por medio del cual nosotros vivimos.
Así que para nosotros, en realidad, hay un solo Rey, hay un solo Señor. Es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿cómo lo vemos en nuestra vida? ¿Qué significa entonces que Jesús sea el Cristo, el Rey en mi vida? ¿Qué significa esto? Y también he visto que los discípulos de la evangelización mundial no tienen claro esto. Sí repiten que Jesús es el Cristo y que Él es el Rey y que es el verdadero sacerdote y que es el verdadero profeta. Pero cuando tú les preguntas más profundamente qué significa para ti que Él es el Rey en tu vida, no saben responder. Y entonces dicen lo que dicen las lecciones. Es que ya venció a Satanás y ahí se quedan nuevamente. Pero ¿será que es solamente eso? Hoy quiero compartir más profundamente qué significa que Jesús el Cristo es el verdadero Rey para mi vida. ¿Qué significa para ti esto? De verdad esto es muy grande. Yo podría decir en primer lugar que si Jesús el Cristo es el Rey de mi vida, de verdad, yo me vuelvo un embajador de su reino. Así que soy un testigo de Él aquí en la tierra y me toca hacer la evangelización mundial, es dar a conocer el reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Soy un embajador, soy embajador del reino. Es como que si Dios mismo hablara por medio de nosotros, dice la Biblia, reconciliados con Dios. Es como que nosotros fuésemos la representación de ese reino. Así que somos embajadores, somos representantes, somos testigos del reino, de ese Rey que nos gobierna. Entonces, eso significa que Jesús es el Cristo en mi vida y Él es el verdadero Rey. Entonces, ¿quién soy yo entonces ante ese Rey? Soy un testigo. En realidad, solamente soy un embajador, un representante de ese reino sobre la tierra. ¿Qué más significa que Jesús sea el Cristo en mi vida, el verdadero Rey? Es que ese Rey es un Rey justo. Entonces significa que su justicia me cubre, que su justicia está conmigo, que su justicia me rodea, que su justicia de verdad es la que me rodea cada día. Qué grande es esto, ¿verdad? Qué grande es entender qué significa que Jesús el Cristo sea Rey para mi vida. ¿Qué más significa esto? ¿O será que solamente, es que ya derrotó a Satanás y muchos se quedan ahí? Pero no, es que significa que Él es el Rey de mi vida, que Él me compró. Él me compró. Hay una expresión en el griego que es la palabra lustrosis. Lustrosis. Y esa palabra significa comprado en el mercado. Ese Rey me compró cuando yo estaba siendo esclavo de alguien más. Él me compró en el mercado de esclavos. Yo fui comprado y entonces le pertenezco totalmente a ese Rey que me ha comprado con precio alto. Eso significa que Él es el Rey para mi vida. Yo era esclavo de Satanás, pero vino el Rey y me liberó y me compró. Aleluya. Eso significa que Él es el Rey para mi vida. No es simplemente que venció a Satanás y ya estuvo. Y repetir esto y repetir esto. Debo entender profundamente qué significa en mi vida que Él es el Rey para mi vida. Entonces ya vimos que soy embajador. Eso significa que Él es el Rey. También hemos visto que Él me ha justificado porque es Rey de justicia. También hemos visto que me compró cuando yo era esclavo. Él me compró, entonces yo le pertenezco totalmente a Él. Entonces, si Él es el Rey de mi vida, entonces yo le debo obedecer de manera absoluta. Eso significa que Él es el Rey, entonces debo obedecerle absolutamente. ¿Qué más significa que Él es el Rey? ¿Será que es solamente que derrotó a Satanás? Sí, claro. Claro, que como Rey se encargó de Satanás y de la muerte. Y lo dice totalmente la Biblia. Satanás está derrotado en la cruz y la resurrección de ese Rey, de Jesús como el Cristo. Entonces Satanás ya no controla nuestra vida, porque la vida de Dios ya está en nosotros. Si podemos ver Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15, dice que Él, o sea, ese Rey llamado Cristo, ese Rey Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó y la clavó en la cruz, y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Qué grande es esto! Satanás ya fue derrotado. Las huestes demoníacas fueron derrotadas y fueron exhibidas públicamente, avergonzadas públicamente a través de esa victoria en la cruz, de ese Rey que vino a rescatarme, a comprarme cuando yo era un esclavo. Entonces, ¿qué significa?
que Jesús el Cristo sea Rey para mi vida, significa que Él controla mi vida, que Él controla toda mi vida. Si Él no controla nuestra vida, entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Entonces, si Él no controla mi vida, entonces de verdad, ¿será el Rey de mi vida? ¿Será el Rey de mis pensamientos? ¿El Rey de mis emociones? ¿El Rey de mis sentimientos? ¿El Rey de mis palabras? ¿El Rey de mis publicaciones en el Facebook? El Rey de todo. Él debe gobernar todo. Él debe controlar toda mi vida. Porque Él es el Rey. Si Él controla todo, entonces yo puedo descansar en Él. Eso significa que Él es el Rey. Entonces puedo vivir en paz, porque el príncipe de paz está conmigo. Qué profundo es entender que Jesús el Cristo sea el Rey de nuestra vida, ¿verdad? No es muy sencillo. La Biblia lo describe muy profundamente. Entonces, ¿qué significa que Él es el Rey? Debo adorarlo y debo honrarlo todos los días de mi vida. Debe ser así, debo adorarlo y debo honrarlo todos los días de mi vida, porque Él es el Rey que merece mi adoración y que merece que le dé la honra. Él es el Rey de mi vida realmente. Entonces, ¿qué más significa que Jesús el Cristo sea el Rey de mi vida? Significa también que Él ha restaurado mi identidad dentro de un reino. Él ha restaurado mi identidad. Y entonces me ha dado una ciudadanía eterna en su reino. Yo soy ciudadano del reino, de los cielos. Mi ciudadanía no está aquí en esta tierra. Mi ciudadanía se volvió eterna. Aleluya. No es que necesite un pasaporte, es que Él ya lo hizo, porque Él es el verdadero Rey que me compró. Entonces me dio una nueva identidad y me restauró nuevamente como alguien más que integra el reino de los cielos eternamente. Así de grande significa esto, que Jesús es el Cristo. Entonces, si Él es el verdadero Rey en mi vida, si Él de verdad es el verdadero Rey de mi vida, entonces yo puedo vivir seguro. Claro que sí. La Biblia dice que Él es mi castillo, mi fortaleza. Así que yo puedo vivir seguro. Tengo la seguridad de la salvación. Estoy seguro que ya soy salvo. No necesito que alguien me diga que sí o que no, o que si tengo o no tengo el Evangelio. Es que la Biblia dice que si Él es mi Rey, yo soy salvo. Y entonces puedo estar totalmente seguro de eso. No necesito que algún hombre me diga que sí o que no. No, es que eso es de Dios, es del Rey que gobierna mi vida. Si Jesús en Cristo es el verdadero Rey, entonces de verdad yo puedo vivir seguro en ese castillo. Castillo fuerte, torre fuerte. Eso significa que Jesús en Cristo es Rey para mi vida. ¿Qué más significa que Jesús en Cristo sea Rey para nuestra vida? Parece que esto está muy profundo, ¿verdad? Si Él es el verdaderamente Rey de mi vida, entonces significa que yo tengo victoria sobre el mundo y sobre mis enemigos. Porque Él es el verdadero Rey que ya derrotó al mundo y ya derrotó a mis enemigos. Así que puedo tener victoria. Por eso el apóstol Pablo dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Espero que puedan estar entendiendo profundamente qué significa entonces que Jesús el Cristo sea el Rey de su vida. Entonces, ¿qué significa que Jesús el Cristo sea en realidad el Señor de mi vida? Si Él es el verdadero Rey de mi vida, si de verdad Él es el verdadero Rey de mi vida, si yo he creído profundamente que Él es Jesús el Cristo, el verdadero Rey de mi vida, entonces sucede algo automático. Es que Él es el Señor de mi vida. Por eso decimos que Jesús es el Cristo y Señor de nuestra vida. Jesús el Cristo es Señor de nuestra vida. No podemos decir solamente que Él es el Cristo. Él es Señor de nuestra vida. ¿O acaso no fue eso lo que Pedro dijo en Hechos 2:36? A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y Romanos también nos confirma y dice que todo aquel que cree en su corazón que Jesús es el Señor, entonces de verdad puede ser salvo. Entonces Él es Señor y es Cristo.
No se trata solamente, hermanos, de repetir que Jesús es el Cristo. No, se trata de creer profundamente esta fe. Y si Él es Rey, si tú proclamas que Él es el verdadero Rey, entonces debe ser tu verdadero Señor. Porque si no es tu verdadero Señor, tampoco puede ser el Rey que ya te liberó de Satanás. Aunque digas que Jesús es el Cristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas. Si este Cristo es Rey, entonces significa que gobierna toda mi vida y que Él es el soberano en mi vida y es el Señor en mi vida. Significa que si Él de verdad es el Señor de mi vida, toda mi vida está sometida a su señorío y cada parte de mí le pertenece totalmente a Él. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Es decir, el Señor debe dirigir toda mi vida si de verdad Él es Señor de mi vida. En 2 Corintios 4:5 leemos: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. No predicamos de nosotros mismos. Es que somos testigos de un Rey. Somos testigos de un reino. Predicamos que Jesús Cristo es Señor. Eso es lo que predicamos. ¿Qué predicamos? Que Jesús Cristo es Señor. Aquí está otra vez la expresión. Jesús el Cristo es Señor. Así que Él es Señor. Entonces, ¿por qué querer negar que Él es Señor? ¿Por qué no quieres que Él gobierne tu vida? ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Por qué es que de verdad insistes en no, es solo Jesús que el Cristo? No, Él es Señor de tu vida también. Y dice acá: y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Confesar a Cristo como Señor entonces significa que me sujeto y le obedezco a Él en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, no en los que yo quiero, no en los que a mí me agrada, sino en todos los aspectos de mi vida. Esto significa que he renunciado al pecado, que he renunciado a mis propios criterios, que he renunciado a mis propios deseos, que he renunciado a mi propia voluntad, a mis propios argumentos, a vivir como me da la gana y a creer como me da la gana. Yo debo renunciar a todo eso, porque si Él de verdad es mi Señor, ahora mi vida está bajo su autoridad y bajo la autoridad de Cristo, porque Él es mi Señor. Es decir, Él gobierna, Él manda toda mi vida. No solo consiste en repetir lecciones de la evangelización mundial, es ir profundamente al Evangelio y que ese Evangelio pueda entrar en nosotros, reconociendo profundamente quién es ese Señor para mi vida. Sí, Jesús es el Cristo, el verdadero Rey. ¿Qué significa esto? Hay algo muy profundo en esto. Es que si Jesús es el Cristo y es el Rey en mi vida, entonces significa que yo soy esclavo de Cristo. Y a algunos no les gusta esta palabra, pero en el griego se usa la expresión doulos. Y exactamente esta expresión en el Nuevo Testamento pues apunta a la traducción de un esclavo. Y si revisamos en el Antiguo Testamento, usted va a encontrarse que había una ley que decía: si el esclavo al 6º año no se quisiera ir porque te ama, porque le ha ido bien en tu casa, entonces tiene que hacer un pacto. Tiene que llamar a los ancianos de la ciudad y delante de ellos el esclavo tiene que hacer un pacto. Y entonces tomarás una lesna y horadarás el lóbulo de su oreja. Es decir, le vas a abrir con la lesna, le vas a abrir un agujero en el lóbulo de su oreja. Allí, una perforación. Hay una abertura como una señal de impacto. Y entonces le ponían un aro. La oreja abierta y un aro. Esa era la señal que este esclavo tenía que tener para decirle a su amo que le pertenecía para siempre y que no se quería ir de su casa, sino que él quería permanecer, aún siendo esclavo, sería un esclavo por amor a su amo. Y entonces hacía este pacto. Era un pacto de oír, de escuchar, de respetar lo que oía
y entonces se horadaba el lóbulo de su oreja. Así que era un pacto no por obligación, era un pacto por amor. Así que se hacía esclavo por amor. Este es el dulos, realmente. En 1 Corintios 7:22 dice: y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Así que, ¿qué significa que Él es el Rey en mi vida? Me volví esclavo de Cristo. Me volví esclavo de Cristo. Y solo tengo que oír su palabra. Y tengo que obedecer, porque me deleito estar en su casa. Y entonces me vuelvo esclavo por amor a Él. No porque me impongan, no porque me exijan en la iglesia, no porque si no lo hago, entonces no me dan el privilegio de predicar. No por eso, es por amor. Santiago 1:1. Si usted revisa todos los apóstoles de la iglesia primitiva, todos ellos dijeron que se habían vuelto esclavos de ese Cristo. Lo reconocían como Cristo, pero también como el Señor de su vida. Así que eran esclavos para servir a Cristo. Eran siervos para servir a Cristo. Santiago es uno de esos ejemplos. En su capítulo 1 y versículo 1, léanlo. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesús en Cristo. Escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. ¿Cómo empieza Santiago su carta? ¿Cómo empieza su epístola? Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesús en Cristo. Un esclavo, un dulos. Así que si Jesús es el Cristo y Rey en mi vida, si yo digo que Él es el verdadero Rey, entonces significa que yo soy un esclavo de Cristo. Ahora, ¿hasta qué punto eso es una realidad en nuestra vida de fe? ¿Hasta qué punto estamos viviendo eso? Mis amados hermanos, debemos avanzar en la fe. Debemos ir profundamente al Evangelio que está en toda la Biblia. Entonces podremos darnos cuenta qué significa que Jesús sea el Cristo, el Señor de nuestra vida. Y qué significa que Él sea el verdadero Rey en mi vida. Entonces, si Él es el Cristo y Él es el verdadero Rey en mi vida, ¿qué significa? Significa que yo le pertenezco a Él, que soy propiedad exclusiva de Él, que yo no tengo otro dueño. Los esclavos eran propiedad de sus amos. Así ha sido en la historia. Así le dice Pablo a los creyentes en 1 Corintios 6, 19 y 20. Ustedes no son sus propios dueños, les dice. Ustedes no son sus propios dueños. Ustedes fueron comprados por un precio. Es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Ustedes no se mandan. Ustedes no se gobiernan solos. Ustedes fueron comprados por un precio. No entender esto, de verdad, nos hace fracasar en la fe correcta del Evangelio. Porque entonces vamos a creer que nosotros nos volvimos alguien extraordinario, que podemos hacer lo que querramos, que podemos pensar lo que querramos, argumentar lo que querramos, escribir lo que querramos, hacer en nuestra vida como querramos. Y entonces, de verdad, Pablo le dice a los corintios: ustedes no son sus propios dueños. Ustedes fueron comprados por un precio. Así que ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel? De verdad, mi vida le pertenece a Cristo, el Rey, el verdadero Rey. Los cristianos no existen en un mundo autónomo, esa es la verdad. No es que existan en un mundo donde no hay reglas. Eso no es verdad. Nosotros no somos los dueños de nuestro destino, en principio. Es Dios mismo. Ni somos los capitanes de nuestras almas siquiera. Ni siquiera eso podemos controlar. Necesitamos el Evangelio. Es que fuimos comprados por un precio, por lo que pertenecemos a aquel que ha pagado ese precio. Y ese precio lo pagó solamente Jesús en Cristo. Así que le pertenecemos a Él. Eso significa que le debemos sumisión absoluta a ese Cristo y a su palabra. Si pertenecemos a Cristo, si Él es el dueño de nosotros, si Él es el verdadero Rey, entonces le pertenecemos a Él y Él es nuestro dueño. Entonces lo que debe gobernar nuestra vida no es mi voluntad. No es mi voluntad, sino es la voluntad de nuestro Señor y Cristo realmente. Eso significa que Él es el Rey de mi vida. Qué profundo es esto. Entonces,
yo le debo obediencia absoluta. Si Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, entonces yo le debo obediencia absoluta. Ningún esclavo obedece a otros amos. No, los esclavos no obedecen a otros amos. Su principal preocupación es llevar a cabo la voluntad de aquel que es su amo, de aquel que lo gobierna, de aquel que lo dirige, de aquel que lo compró, de aquel que le dio identidad, aquel que restauró todo. Entonces anhelan solamente cumplir la voluntad de Cristo. Si de verdad Jesús es el Cristo en mi vida, yo debo entonces obediencia absoluta a ese Cristo. Entonces nuestro amo es el Señor, Jesús el Cristo. Y entonces nos recuerda en Mateo 6:24. Y él mismo dijo: nadie puede servir a los señores, pues va a menospreciar a uno y va a amar al otro, o querrá mucho a uno y va a despreciar al otro. Es que el esclavo de Cristo está dedicado a su amo, a obedecer a su amo, a cumplir la voluntad de su amo. Y esta es la evangelización mundial. Así que nosotros no nos vamos a entretener en otras cosas, vamos a ser obedientes a Él, cumpliendo su pacto. El pacto de Mateo 24:14, de llevar este mensaje, de ser testigos, de ser embajadores para reconciliar al mundo con Dios. Pero ¿será que ya en realidad estamos viviendo el Evangelio en esa dimensión donde Él está gobernando nuestra vida? ¿Ya hemos llegado a esa obediencia absoluta a ese Rey? Yo te pregunto. Entonces yo creo que necesitamos el Evangelio cada día. Necesitamos muy profundamente entender qué significa que Jesús el Cristo sea el verdadero Rey en nosotros. Entonces, si Jesús el Cristo es el Rey de mi vida, significa también que yo dependo totalmente de Él. Yo no dependo de las circunstancias, yo dependo del Rey, yo dependo de aquel que me provee, yo dependo de aquel que de verdad es mi provisión, yo dependo totalmente de esto. Pero ¿hasta qué punto estamos creyendo que Jesús el Cristo es Rey en nuestra vida? Sí, lo podemos repetir. Incluso podemos dar precisamente la lección verdadero Rey. Y repetir los textos que ahí están. Y repetir las ideas que ahí están. Pero ¿hasta qué punto Jesús el Cristo es el verdadero Rey de tu vida? Así que debo depender totalmente de Él. ¿Y qué significa eso? Depender de Dios. Significa, en pocas palabras, entregarle el destino de nuestra vida a Dios. Eso significa. Y de una manera completa. Someternos a su santa voluntad solamente. Totalmente. Y depender de Dios significa que como nuestro Padre siempre vamos a acudir a Él para tomar cualquier decisión pidiendo su guía, su dirección. En cualquier circunstancia. Vamos a depender de Él. No importa el momento. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no dependa de tu propio entendimiento. Que sea renovado nuestro entendimiento. Para que la gloria del Evangelio de Cristo de verdad entre a nosotros. No dependamos de nuestro propio entendimiento. Es que yo lo entiendo así. No dependas de tu propio entendimiento. Porque tienes que depender totalmente de tu Señor. Y luego el verso 6 de Proverbios 3 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muy bien, todo está bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No todo está bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y entonces dice que cuando tú te alineas a su voluntad, Él te mostrará cuál camino debes tomar. ¿Es Jesús el Cristo verdadero Rey en tu vida ya? ¿Está dependiendo totalmente de Él? Yo te pregunto, ¿dependemos del Señor para todo en nuestra vida? ¿O hay áreas todavía en nuestra vida que necesitan la luz del Evangelio? Yo personalmente reconozco que en mi vida sí hay áreas que necesitan el Evangelio. Entonces, ¿qué significa que Jesús el Cristo sea Rey en mi vida? Yo solamente estoy tocando algunos puntos generales de esta profundidad. Y de verdad es muy profundo. Y cada vez que yo puedo ir a la Biblia, me puedo encontrar que si Él es el verdadero Rey de mi vida, a mí me falta mucho.
¿Qué significa que Jesús el Cristo es el Rey en mi vida? Significa que Él tiene control de todo en mi vida. Él controla todo en mi vida. Yo oigo cristianos orar y dice: Señor, toma tú el control. Señor, toma tú el control. ¿Y cuándo perdió Él el control? ¿Acaso Dios pierde el control? ¿Acaso Dios se pone loco? ¿Bloquea a Dios? ¿Desvaría a Dios? ¿Se desubica a Dios? No. Entonces, ¿por qué los creyentes que van a los templos, que leen la Biblia, que oyen la palabra, dicen: Señor, toma el control? ¿Acaso Dios ha perdido el control? Es que si Él es el Rey, Él tiene todo control en mi vida. Así que yo estoy sometido a su voluntad. Estoy sometido a cumplir su deseo, a cumplir su propósito. Y el deseo de Dios es dar a conocer al mundo que Jesús es el Cristo. Entonces estoy sometido a eso, a cumplir su voluntad, a cumplir su deseo. Y entonces cada circunstancia en mi vida es para encontrarme con el Evangelio y recibir la respuesta de Dios de acuerdo a su voluntad, porque Él tiene control de todo en mi vida, aun cuando a mí no me agrade, aun cuando a mí me cueste reconocerlo, aun cuando me afecte en mi vida, aun cuando eso me confronte. Yo debo entender que Él sigue teniendo el control, y entonces debo tener claro esto, que no importa la circunstancia en mi vida, yo necesito encontrarme con el Evangelio y recibir la respuesta de Dios en mi vida. Porque si Jesús es el Cristo, verdadero Rey en mi vida, Él controla hasta lo más mínimo de mi vida. No es que controla lo bueno solamente, Él controla hasta lo más mínimo de mi vida. Mateo 10, 29 al 31 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hasta los cabellos de tu cabeza, hasta los tiene contados. No me vengas a decir que Él perdió el control. Si Él es el verdadero Rey en tu vida, entonces tiene control de todo en tu vida. El salmista dice en el Salmo 16, 8: sé que el Señor siempre está conmigo y no seré sacudido, porque Él está a mi lado. Él está a mi lado. Eso significa que Él es mi Rey y nunca seré sacudido. Pero entonces cabe la pregunta: ¿para qué nos ha dado Dios toda esta gracia de un Rey como Jesús el Cristo? ¿Por qué Dios nos dio un Rey como Él? ¿Por qué es que nos revelaron a ese Rey? Todo esto lo hemos recibido porque solo Dios puede resolver el problema espiritual y todos los problemas del ser humano. Nosotros no podemos. Entonces la gracia de Dios a través de este Rey, verdadero Rey, que es Jesús el Cristo, está introduciéndose a mi vida todos los días. Nosotros somos testigos de este Evangelio. Somos testigos de este mensaje. Somos testigos de este reino. A nosotros Dios nos ha revelado su misterio. Jesús el Cristo, el verdadero Rey para nuestra vida. Pero debemos entenderlo profundamente y que Dios nos ayude a creer el Evangelio y creerlo de manera profunda y vivir para ese Rey, Señor y Cristo de nuestras vidas, cumpliendo su deseo, su voluntad sobre la tierra, que es la evangelización mundial. Mis amados hermanos, debemos ir al Evangelio. No es repetir precisamente lecciones de la evangelización mundial, sino es creer con la fe precisa en Jesús como el Cristo, el verdadero Rey, hasta que veamos volver, hasta que veamos nuevamente regresar a ese verdadero Rey. Apocalipsis 19, 16 dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero concluir entonces en esta tarde diciendo: Jesús es el Cristo. Claro que sí, esto es el Evangelio. Pero eso significa que Él es el verdadero Rey. Pero, ¿qué significa eso profundamente en mi vida? Si Jesús es el Cristo en mi vida, entonces significa que yo lo represento a Él, que yo tengo su imagen en esta tierra. Así que Jesús es el Cristo, la imagen de ese Rey, la imagen de ese Dios vivo.
y yo soy su testigo. Yo soy su embajador en esta tierra. Así que me toca cumplir la evangelización mundial. Es llevar esta imagen, es llevar este mensaje de Jesús como el Cristo a todas las naciones de la tierra. Entonces concluyo diciendo, ¿qué significa que Jesús el Cristo sea mi Rey? Significa que soy un bendecido. Significa que la bendición original me la ha devuelto mi Rey soberano y eterno. Espero edificar tu vida a través de la palabra del Señor y que nos demos cuenta, de verdad, que la evangelización mundial no se trata de repetir lecciones. La evangelización mundial es que el evangelio entre a nosotros primero, porque esto es evangelización mundial también. Y luego, que cuando ese evangelio haya entrado a nuestra vida, entonces de verdad podamos compartirlo al mundo. Oro para que Dios siga usando tu vida para dar a conocer este mensaje, que Jesús es el Cristo, al mundo entero. Y mientras termina la pandemia, podamos entender más profundamente qué significa que Él es el Cristo, el verdadero Rey para nosotros. Quiero finalizar orando. Padre, te doy gracias por tu palabra en este momento. Y te pido, Señor, por cada uno de los discípulos, Señor, que reciben esta palabra. Oro, Señor, por sus vidas. Oro, Señor, para que en realidad el evangelio esté entrando a sus vidas, Señor. No es que no lo necesiten. En realidad, cada vez necesitamos entender más profundamente este misterio, Señor. Hoy hemos visto en algunos pasajes lo que significa que tú eres el verdadero Rey para nuestra vida. Y de verdad nos damos cuenta que no hemos llegado a entender completamente todo esto, Señor. Por favor, ayúdanos. Danos tu gracia. Danos tu revelación. Danos tu sabiduría. Danos tu entendimiento a través de la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, para que de verdad podamos crecer en el evangelio. Y que podamos encontrarnos, Señor, cada vez más profundamente con ese evangelio y que pueda entrar hasta lo profundo de nuestros huesos. Que Jesús el Cristo sea el verdadero Rey hasta lo profundo de mi ser. Señor, esto es muy grande. Solo te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Oro todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Maranata, bendiciones. Jesús es el Cristo.